Se habla mucho de la temática de la economía y que me parece que es si se quiere, el corazón de toda esta gestión de Javier Milei para ver si le va bien o le va mal. Antes que nada, Juan Pablo, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Qué mirada tenés acerca de estos momentos que está viviendo la Argentina? Mira, primero que nada, gracias por la invitación, y quería retomar un poco lo que decías vos, porque vos planteabas, bueno, la economía es un poco el eje, ¿no? El corazón de la gestión de Milei, y yo te diría una parte de la economía, ¿sí? Que es la parte financiera, es la parte de algunas variables macroeconómicas, y por eso vemos que el presidente y el equipo económico se preocupan mucho del riesgo país, de la tasa de interés, de la deuda del Banco Central. Ellos dicen, bueno, hay que limpiar la hoja de balance del Banco Central, pasar la deuda al Tesoro. Distintas cosas que uno después podemos discutir, digo, si están bien, están mal, algunas estaremos de acuerdo, otras no. Pero nunca lo hemos escuchado hablar del sector productivo. Nunca lo hemos escuchado hablar de las pymes, del sector industrial. Y de desarrollar políticas macroeconómicas que apunten justamente al fortalecimiento de este sector. Hoy en día estamos en una situación que no solo no hay políticas para el fortalecimiento, sino que hay políticas que están destruyendo, ¿sí? El entramado productivo. ¿No crees y que las haya pymes políticas económicas direccionadas a grandes empresas y no quizás... Por eso. Sí, más o menos. ¿El RIGI ¿sí? no es para eso? Sí, pero no para las empresas, las grandes empresas incluso que están hoy en día. O sea, vos con un régimen, como en el caso como en el RIGI que se acaba de votar hace un tiempo en el Congreso, bueno, partamos de la base que las pymes quedan totalmente excluidas prácticamente. Y de las grandes empresas, obviamente algunas van a ser beneficiarias, pero hablamos fundamentalmente de grandes empresas extranjeras, ¿sí? Que pueden venir a invertir con enormes beneficios. Ahora, la preocupación nuestra pasa un poco por ese lado, ¿sí? Nosotros decimos, necesitamos generar... Hoy en día hay una situación crítica, especialmente en el sector pyme, muy crítica. Hace muy pocos días, salieron las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que tienen las estadísticas de cantidad de empresas que aseguran trabajadores, cantidad de trabajadores también asegurados, ¿no? Por la RT, que es algo obligatorio. De noviembre a mayo, casi 10.000 empresas menos, ¿sí? Casi 10.000 empresas. Directamente menos. Sí, menos, que ya no están. De las cuales una enorme mayoría, no digo de memoria, pero más de 9.900, o sea, prácticamente la totalidad, pymes. Claro. ¿Sí? Esa es la realidad, y es lógico, digo, porque en un contexto en una enorme recesión económica que estamos teniendo, el miércoles salió el dato de actividad económica, no hay rebote en B, claro, no hay rebote. No, directamente. ¿sí? O sea, seguimos manteniendo niveles de actividad económica muy bajos, no hay recuperación salarial. Entonces, el sector pyme, bueno, obviamente va a estar en enorme... Y ni hablar de la capacidad de producción, digamos, que está por debajo. Mira, ¿no? Los tres sectores que más están pagando la crisis en términos de sectores productivos, digo, la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tanto mayorista como minorista. O sea, son tres sectores clave en materia de actividad económica interna, ¿sí? Después vos tenés los sectores que empujan, los sectores que se está yendo bien, el agro, la minería y la pesca. Claro. ¿Sí? Pero son sectores que está bien, digo, son importantes también, pero son sectores más vinculados a la exportación, ¿sí? En materia de generar un derrame de actividad interna, son sectores más pequeños comparado a los que les está yendo mal. Con lo cual, por eso digo, hay una dificultad, ¿sí? Porque el gobierno dice, bueno, nosotros, nuestro único objetivo es bajar la inflación, ¿no? De hecho, hoy en día prácticamente hasta resignan otras políticas que tenían antes, como la de recomponer reservas en pos de seguir bajando la inflación, que igual no, se está manteniendo. Tampoco se garantiza, digamos. No, porque digo, eso también, entre paréntesis, los últimos 3 meses la inflación empezó en 4. O sea, ese proceso de desinflación se está frenando. Nosotros vemos que se está manteniendo en torno al 4%. Está costando mucho bajar de ahí. Claro, pero se prevé que en agosto tampoco va a ser menor a 4%. No, y además, cada mes que pasa se te va haciendo más difícil, no tenés reservas, cada mes que vos vas posponiendo los ajustes que se planteaba hacer, digo, en materia tarifaria, combustible, etcétera, obviamente eso implica también un aumento del gasto fiscal, y por lo tanto, para un gobierno que hizo del superávit financiero un dogma absoluto, bueno, es problemático tener déficit si lo llegara a tener. Ahora, lo que yo digo es,
el gobierno dice lo siguiente, ¿no? Lo que decía antes. Si bajo la inflación, el resto se acomoda. Empieza la inversión, empieza a crecer la economía. Bueno, eso es muy discutible, ¿sí? ¿Por qué? Está bueno que baje la inflación si es que baja, si es que sigue bajando. Ahora, ese no es el punto solamente. ¿Por qué? Porque si baja la inflación de esa forma, primero que la están bajando a fuerza de una recesión económica y caída del salario, o sea, es una baja. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los elementos que pueden explicar una recuperación económica, que pueden empujar un proceso de recuperación económica? ¿Cuáles son esos elementos? En general, un aumento del consumo. Los salarios están muy mal, o sea que eso no. Un aumento de la actividad económica interna. Ya te decía, los 3 sectores que más están cayendo son los 3 sectores más dinámicos de la actividad económica interna, con lo cual tampoco. Y la inversión es el otro elemento que tampoco. ¿Por qué? Porque vos lo mencionabas, la utilización de la capacidad instalada hoy está en mínimos. Claro, no podés... Entonces vos tenés media fábrica parada. ¿Para qué vas a invertir para ampliar la capacidad productiva si ya tenés media fábrica parada y no estás vendiendo? Con lo cual tampoco desde la inversión. Entonces, el gobierno se tendría que empezar a preocupar más por el sector productivo y entender este tipo de fenómenos y preocuparse menos por las cuestiones financieras, que son importantes, digo, pero solo con eso no alcanza. A ver, ustedes en el foro que ha tenido... ha funcionado en esta semana, plantean un acuerdo social y federal. Sí. ¿Es factible con este gobierno algún tipo de acuerdo? No sé, porque uno ve a un gobierno bastante cerrado, digamos, en donde no manifiesta no digo una sororidad, digamos, pero una idea de negociar, charlar, de hecho, no se ve, digamos, ¿no? No solo no se ve, sino te diría se ve lo contrario, ¿sí? Porque cuando uno habla de federalismo, es curioso, este es posiblemente el gobierno menos federal de la historia, y lo dicen los números también. Cuando uno ve la caída de las transferencias a las provincias, prácticamente, o sea, hay una caída encabezado por la provincia de Buenos Aires, claro. ¿sí? Porque elimina el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, lo cual no es de extrañar, dada la abierta hostilidad, digamos, que ha demostrado para con la provincia. Ahora, vos tenés caída de transferencias a las provincias, tenés suspensión y paralización de la obra pública, ¿sí? Que eso perjudica obviamente al conjunto de las provincias, pero perjudica más a las provincias más atrasadas, claro, que más requieren la obra pública. Que, a ver, cuando uno dice obra pública, está hablando de infraestructura, claro, está hablando de escuelas, de rutas, de hospitales. Claro, no es solo, digamos, un desembolso de dinero por no, y además esas obras de infraestructura son las condiciones que después, son las condiciones mínimas para que después el sector privado pueda ir y comenzar a realizar otro tipo de negocios, porque el sector privado no va a ir a hacer rutas, no va a ir a hacer cloacas, claro, ¿sí? a los lugares más postergados del país. Entonces es muy problemático. La verdad que ojalá el gobierno cambiara, no parece ser la tónica, ¿sí? Cambiar, digo, esta dinámica política de ataque y de enfrentamiento con, te diría, casi la mayoría de las provincias. Y muchas de las provincias que en algunos casos apoyan algunas medidas, muchas veces también tiene que ver con una negociación y casi te diría un chantaje por claro, parte pero del ese gobierno. apoyo que vos manifestás, o al menos que uno ve de algunas provincias, ¿tiene un hilo corto, digamos, o es hasta dónde puede llegar a ser, digamos, en definitiva, si esto no tiene un ida y vuelta, digamos, ¿no? Bueno, es que esa es la pregunta. De hecho, a ver, la situación del gobierno en ese sentido no es buena. El Senado, bueno, ayer, en estos días hubo un golpe fuerte, ¿no? Varios golpes en el Congreso, esta semana, ¿no? Es lo que decía yo. Sí, una semana negra en materia legislativa, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con esa incapacidad, incluso con sectores aliados al propio gobierno, esa incapacidad de poder dialogar y buscar ciertos consensos y además, ni hablemos obviamente con sectores de la oposición. Ahora, en el caso de las provincias en particular, a mí me preocupa mucho. En el caso de la provincia de Buenos Aires es un gran ejemplo, digo, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia muy importante, es la provincia más importante, ¿sí? En términos económicos, por producto, en términos también por cantidad de habitantes, en términos de extensión, y el presidente ha elegido un enfrentamiento muy frontal,
con la prudencia es que no plantea ese escenario. Sí, lo hemos visto con muchas cosas. El problema de estos enfrentamientos... Casi, hasta insultos de carácter personal al gobernador. Sí. No, bueno, por eso el problema de estos enfrentamientos y estas disputas es que en definitiva el que se termina perjudicando es el ciudadano común. Ya para ir culminando, ¿qué mirada tenés vos acerca de lo que viene? Digamos, uno por ahí puede interpretar que no es de las mejores, pero podría darse algo distinto, digamos, o de algún tipo de mejoras y con algún tipo de gestión del gobierno. Mira, la sensación que da hoy el gobierno está en una situación de impas, ¿sí?, en materia económica, con una relativa calma de algunas variables financieras, entre comillas. Relativa, dijiste. Sí, relativa, los últimos 2-3 meses ellos han logrado aplacar la inflación del pico inflacionario que habían generado ellos mismos con la devaluación de diciembre, que fue una devaluación tremenda, ¿sí?, del 118%. Pero el resto de las variables relativamente tranquila, lo cual no significa que esté bien, porque el riesgo del país está altísimo, la inflación se mantiene en niveles elevados, pero está relativamente estable. Ahora, la sensación que da es que el gobierno, primero, está claro para todos, para el gobierno, para los agentes del mercado, los agentes económicos, los grandes grupos financieros, los grandes grupos económicos, las grandes empresas, que esto así como está no puede seguir mucho más. ¿Sí? Por el humor social, porque la cosa está muy fea en materia, recién lo hablábamos, en materia productiva y también en la calle. Claro. Pero también por otra cosa, que es el gobierno no tiene los dólares, o sea, el gobierno dejó de comprar dólares, dejó de tener un proceso de recomposición de reservas y hoy en día está perdiendo reservas. Claro. Reservas que no tiene en muchos casos. ¿Sí? Con lo cual es una mecha corta esto, o sea, no tiene mucho más para seguir así por lo menos. La sensación que da es que el gobierno está intentando comprar tiempo para conseguir financiamiento, ¿no? Ahí hay varias hipótesis: si gana Trump, ir a pedirle a Trump. Ahora, hubo un viaje al Medio Oriente, ¿no? A 2 países del Medio Oriente para ver si abrían la billetera. No estaría pasando. Bueno, y si pasa, ¿cómo lo va a explicar a otros aliados que el gobierno manifiesta? Además, pero eso es con lo cual da la sensación de que hay una tensa calma en donde el gobierno busca financiamiento, no lo está encontrando, los agentes de mercado todavía están esperando. El problema es que esto se te puede revertir muy rápido, porque esa calma está dada por la expectativa, digamos, de los que operan, no solo en el mercado, las empresas y demás. De hecho, ante el chisporroteo que hubo esta semana, ya los mercados ya se empiezan a poner nerviosos, con lo cual y hasta el propio Fondo Monetario está pidiendo una devaluación. El gobierno dice: no vamos a devaluar, lo único que nos queda es sostener la baja de la inflación. Bueno, ¿qué pasa si devalúan? Va a subir la inflación, obviamente, y eso en términos políticos va a ser un golpe muy fuerte. Juan Pablo, te agradezco mucho tu presencia acá en Acierto Cero. Y ni hablemos del cepo, ¿no? Una promesa que vayas a saber. Ahora lo defienden, ahora son fanáticos del cepo. Te agradezco tu presencia acá en Acierto Cero. Vamos a una pausa y vamos al último bloque de este Acierto Cero del día de hoy.